Bueno, Pablo, Constanza, ¿cómo es la situación en SEOP? Arrancamos con los números, vamos con las estadísticas. Dale. En la empresa somos 150 trabajadores, hacemos encuestas que tienen que ver con opinión pública e investigación de mercado. Lo que es opinión pública está tercerizándose a otros call centers, entonces manejamos más investigación de mercado. Que también se terceriza, básicamente. No es que no. Claro. En parte. También se está tercerizando. Exactamente. Bueno, hay de esos 150 trabajadores, 80 están en el call center. Son encuestadores telefónicos. Hay 3 turnos de encuestadores telefónicos por día. A ver, ¿qué más? Bueno, Una parte de ellos están contratados. sí, el 30% de la planta de encuestadores están contratados. Hacen contratos mensuales, o sea, mes a mes. Hay compañeros que tenemos que están hace casi 2 años renovando contratos mes a mes. A muchos no les dieron las vacaciones y nosotros... Los contratados pierden las vacaciones. Sí, no le dan las vacaciones. O sea, tienen Contratados. un tipo de contrato en el cual estás 2 meses. Cuando se termina ese contrato no tenés ningún tipo de derecho. O sea, no te indemnizan en el caso de que no te lleguen a renovar. No tienen vacaciones. En un momento también tuvimos conflicto con el día de estudio, porque estaban calculando los días de estudio en Por base, mes. claro, en base al, digamos, lo que ya habían trabajado. Cosa que fue una discusión que también llevamos a cabo porque en el convenio no hay ningún tipo de mención a Discriminación, eso, claro, claro. exactamente. O sea, todos los Discriminación trabajadores por tienen los ser mismos derechos. Y, digamos, son situaciones que se van... ¿Aguinaldo? Aguinaldo Aguinaldo, cobran un porcentaje según lo que claro. tienen trabajado en el contrato. En el contrato. O sea, personas que están trabajando hace un año cobran un aguinaldo en porcentaje a lo que es un contrato de 2 meses. Completamente irregular. Estamos hablando de cuántos son, 30 chicos. Sí, 30. Ahora 30. En su momento fueron Más. 50 aproximadamente de la planta de call center. 50 eran contratados. Y progresivamente, van saliendo los planta permanente, entran nuevos contratados y además se tercerizan otras actividades, con lo cual hay, digamos, una informalización del conjunto de los trabajadores. Exactamente. Sí, sí. O sea, se toman más contratados, se reduce lo que es planta permanente y en paralelo se va de esta reducción de planta permanente se terceriza trabajo a otros call centers. ¿Y cuáles son las medidas que ustedes fueron tomando? Bueno, nosotros estamos como Ustedes son delegados. delegados gremiales desde diciembre del 2010 y desde que se dio esa situación de elecciones, que es la primera vez que hay elecciones en la empresa, de delegados, venimos planteando con reuniones con los empresarios esta situación irregular de los contratados. Y además de eso, veníamos haciendo petitorios con los compañeros que simplemente planteábamos una regularización de los contratados. Sí, va. El tema de las asambleas se charlaba más que nada, digamos, para conocer más que nada la opinión o, digamos, para llevar a cabo, digamos, cualquier tipo de medida con respecto a lo que teníamos que hacer. O sea, no es que Con y yo decidíamos qué hacer, sino, digamos, escuchar la voz de las personas que estaban trabajando. Y nosotros, dentro del rol de delegados, tener asambleas en la cual, para empezar, comunicar la situación y después escuchar a ver qué medidas podíamos tomar. Inicialmente hacen una serie de asambleas para relevar, digamos, para ver cómo estaba el estado de ánimo de los trabajadores. Exacto, nosotros pedíamos el listado a la empresa de los empleados que había, que nunca les pasaron, o por lo menos nos pasaron, el primero que nos pasaron fueron muy desactualizados. Nosotros a raíz de eso hicimos nuestro propio relevamiento acerca de los trabajadores. Bueno, ustedes hicieron un censo en la empresa. Exactamente. Además de esto, veníamos con los directivos charlando hace rato, en el cual veníamos planteando este tema y como ya lo dijimos con Connie, digamos, no es que nos sentábamos a hablar, a decirle tenés que pasarlos a todos, sino también es el hecho de que por lo menos vaya reconociendo a las personas que estaban trabajando hace 2 años y que los pasen por fin a planta permanente, ya que consideramos que cualquier trabajador tiene derecho a eso después de trabajando tanto tiempo. ¿Y qué respuesta venía teniendo la empresa con estas petitorios, estas asambleas y estas reuniones que ustedes tenían? Y siempre el planteo de ellos era que no podían pasar a nadie a planta permanente, pero a nadie, y que bueno, le iban a contemplar, pero a la larga nunca teníamos una respuesta. Siempre que nos reuníamos o presentábamos los petitorios después de una asamblea,
no sucedía nada, estaba siempre el mismo planteo, no podemos pasar a la planta permanente a nadie. Y mientras tanto seguías viendo que estaban contratando a más gente y te enterabas de que iban tercerizando más trabajos por afuera. Claro. Entonces crecía el volumen de trabajo, pero en vez de ponerlo en el propio call center, lo tercerizaban. Esas eran las respuestas básicamente de la empresa. O sea, ningunearte por el lado de los petitorios, de las reuniones, y mientras tanto sacar más laburo en las tercerizadas. ¿Y incluso despidos también? Despidos también de chicos de planta permanente, más que nada. O sea, también, digamos, no renovación de contratos. ¿Cuántos fueron los chicos que no renovan contratos? Hubo un momento que a 6, digamos, cuando llegamos al estado crítico de la situación de los contratados, Claro. a 6 no le renovaron los contratos. Sumado al despido de chicos de planta permanente sin ningún tipo de justificativo. Y con 5 o 6 años de antigüedad en la empresa. Con lo cual hay juicios laborales abiertos contra la empresa. Sí, hay juicios contra la empresa. Y ustedes incluso llegaron a proponer una movilización a fines de julio. Sí, nosotros, digamos, después de recorrer muchas instancias de intentos de negociar con la empresa, de los petitorios, las reuniones y frente a los despidos, en las asambleas se decidió tomar una medida de cortar la calle sobre Congreso y Cabildo, que es donde está situada la empresa. Claro, o sea, esa decisión se tomó básicamente por todo, como resultado de todo lo que venía sucediendo con la negociación. O sea, como nosotros nos sentábamos a charlar en una reunión con Santiago Bachman, donde él nos pedía que bajemos con el nivel de las asambleas, mientras él se comprometía a que ya no iba a haber más despedidos y que van a considerar el tema de renovar los contratos. Terminada la reunión, nos enteramos del despido de un compañero de planta permanente. Obviamente esto afectó en el ánimo de todos nosotros. Las asambleas continuaron, obviamente, y a raíz de todo esto, que no teníamos respuestas con el tema de los petitorios para que se pase a planta permanente a los chicos encuestados, encuestadores contratados, el despido de compañeros sin causa, más el ánimo que se manifestaba, obviamente, porque estamos hablando de que estamos a 4 días de que se terminen los contratos. Obviamente esto influye en la decisión de nosotros tomar una medida de fuerza para ya parar con el abuso que se estaba cometiendo, por lo menos esa ninguneada que venía ya hace rato, hace meses. Y ante esta movilización, ¿cuál fue la respuesta de Bachman? Y no, la verdad que no fue de su agrado, pero en principio intentamos, antes de hacer el corte, intentamos hablar con él, y de hecho fuimos a hablar, Pablo y yo, con él, y la verdad que se manifestó muy duro al principio de esta reunión, que era 1 o 2 horas antes de hacer el corte. Y bueno, esta reunión fue realmente a los gritos, y él no quería dar el brazo a torcer, y incluso llegaba a digamos, acusarnos a nosotros del futuro despido. Planteaba que bueno, que él sí iba a renovar los contratos, pero que por esta postura que estábamos teniendo, claro, por el tema de las asambleas, ese tipo de cosas, y la amenaza de hacer el corte, nosotros íbamos a ser los responsables de la no renovación, entre comillas, de los Y finalmente, ¿qué compañeros. termina pasando? después de una dura charla en la cual obviamente hubo gritos, etcétera, etcétera, Santiago Bachman se compromete a renovar contratos Por 2 meses. por 2 meses más. O sea, le hicimos firmar un papel que nosotros después colgamos en cartelera para que lo vean todos nuestros compañeros, de que todos los contratos, absolutamente todos, se renovaban durante 2 meses. Y aclarar que esto era la mínima. Nosotros en las asambleas habíamos decidido como 3 instancias de negociación. La máxima conquista que queríamos llegar era el pase a planta permanente. Sí. Ustedes están Y peleando eso- por eso. Nosotros estamos peleando por eso. Si eso no se lograba en esta reunión con los directivos, el paso siguiente era, bueno, que vayan pasando de a poco a los de planta permanente. Y la primera instancia, digamos, la mínima que teníamos en nuestro piso era, aunque sea renovar, que le renueven los contratos por más de 1 mes. cual. Estas decisiones no es que fuimos nosotros dos a hablar con los directivos y la tomamos Entonces, nosotros dos. llevaban de Se iban mandato a la asamblea. Claro, exacto. Y esos 2 meses vencieron. Ya vencieron. Ya ¿Y entonces? vencieron, y a raíz de una denuncia que presentó el sindicato al Ministerio de Trabajo, se establecieron- el sindicato? el sindicato Único de publicidad. Único de publicidad. tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, pero la primera audiencia Bachman no fue,
no fue nadie. Santiago Bachman. Santiago Bachman no fue, y no fue ningún representante de la empresa, así que nos encontramos con una situación donde de vuelta el ninguneo. En esta primera instancia no hicimos nada, solo lo comunicamos en las asambleas, pero mantuvimos el ánimo bastante calmo y sacamos un boletín de los trabajadores, que lo hicimos con algunos compañeros, casi una semana antes de la siguiente audiencia. Y eso tuvo fuerte repercusión, que de hecho hizo que en la segunda audiencia sí se presentara Santiago Bachman. Digo, la primera respuesta positiva lo tienen antes de Santiago Bachman o de la gerencia ante la primera movilización o amenaza de corte en Cabildo y Congreso. La segunda respuesta positiva la tienen a partir de una intervención del Ministerio de Trabajo en conjunto con una actividad de difusión que ustedes hacen interna. Exactamente. ¿Y con eso qué logran? Con esto logramos que Santiago Bachman tuviera una propuesta de renovarles hasta Diciembre. fin de año. Fin de diciembre. Claro, fin de Sí. diciembre a todos los contratados. Que le sigue, digamos, en la situación de ¿Qué precariedad. es la situación actual? Claro, Es la esa situación actual de precariedad laboral para los compañeros que están contratados, pero por lo menos nos da algunos meses más a nosotros para organizarnos mejor Claro, y ver sobre cómo hacemos todo que los pasen a planta permanente. seguir negociando en lo que es el ámbito del Ministerio de Trabajo, con las audiencias, charlando conjuntamente con el sindicato y con la empresa, básicamente haciendo, cosas que hicimos, si bien, mantenemos el contacto con nuestros compañeros a través de las asambleas y negociando cara a cara con los directivos, también, llevamos a cabo lo que es, paralelamente, contar con el Ministerio de Trabajo y contar con el sindicato para seguir charlando este tema. ¿Y cómo creen que van a evolucionar los hechos de acá a diciembre? ¿Qué piensan? Es un panorama un poco raro, a veces lo pensamos como muy oscuro, sobre todo porque no es renovar, pero seguir bajo la misma condición de contratación precaria e ilegal, es un fraude. Y por otro lado vemos que siguen tercerizando demasiado y cada vez sacan más trabajos del propio call center. O sea, hacen temblar la propia estabilidad laboral, la fuente laboral de los trabajadores de SEO, mientras que lo mandan afuera. Así que estamos en un panorama que a veces lo vemos muy gris y tenemos que ver cómo seguimos organizándonos con las asambleas para intentar que Santiago Bachman y el directorio ceda frente a algo que estamos pidiendo, que es nada más cumplir con la ley. ¿Santiago Bachman qué es de Roberto Bachman? Es uno de los hijos de Roberto Bachman. ¿Y con Roberto Bachman qué saben? ¿Era así también de la gestión de la empresa? Roberto Bachman mucho tiempo no estuvo en estos últimos años en la gestión. Hace 5 o 6 años sí estuvo, pero de hecho a veces era peor porque cuando yo entré a trabajar estaba la mitad en blanco y la mitad en negro. A raíz de una denuncia al Ministerio de Trabajo nos pasaron todos a trabajar en blanco, creo que correspondía. Así que, entonces estos años lo que vemos es más o menos la misma postura de la empresa, solo que ahora se topó con tener delegados gremiales y que las asambleas estuvieran legalizadas en cierta manera. Bachman, por lo menos Roberto, tiene un cierto prestigio académico o de la tarea que lleva adelante, y en algún lugar la empresa, y entiendo que sus hijos también viven vinculados a eso. ¿Cómo parece que puede afectar el conflicto sindical a la imagen de Bachman? Y a raíz de todo lo que venimos viendo, de cuando vamos a tomar alguna medida de fuerza, sabemos que les molesta mucho la imagen, porque si bien nosotros no hacemos tanto trabajo de opinión pública, ellos siguen haciendo trabajo de opinión pública en las tercerizadas, así que no le conviene mucho que su imagen se deteriore o digamos que salga tan a la luz, que ellos contratan de forma precaria, que incumplen con la ley. Incluso Bachman tiene un programa, de los cuales uno de su hijo es el productor. Santiago. No, también. Damián Bachman forma parte del directorio de SEOP también y tiene una productora. Y su padre sale en un programa en la tele. Claro. Así que estaría muy desprestigiada su imagen, ya que su programa se llama Prestigio y Poder. ¿Prestigio y Poder se llama? Bueno, interesante. No le convendría mucho que se desprestigie su imagen. Tal cual. Bueno, chicos, gracias por la nota.